Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado al tema de la propiedad en general y en concreto a analizar, a reflexionar en torno a lo que Henry LePage dice al respecto de la propiedad en su libro cuyo título es ¿Por qué la propiedad? Vamos a iniciar hoy el análisis del capítulo sexto, cuyo título es La propiedad y el poder, la trampa de la democracia económica. ¿De qué trata este capítulo? De todos los intentos que se han dado a lo largo de la historia para, por decirlo de alguna manera, democratizar el desempeño de las empresas. Todo esto en contra de lo que podríamos llamar el derecho de propiedad tradicional de los activos propios de una empresa. Retomando lo que decía LePage en el capítulo anterior, el capítulo quinto, al cual le dedicamos las dos sesiones anteriores, dice: liberar el ahorro, devolver a los mercados financieros su verdadera vocación competitiva, situar los mecanismos de la bolsa en el puesto central que le corresponde en un país con auténtica ambición industrial, es la única política capaz de devolver al poder económico la fluidez necesaria para establecer una renovación apropiada de sus gestores. Lo que está diciendo LePage, que ya analizamos en las dos sesiones anteriores, es que solamente el mercado, sobre todo funcionando correctamente, es el que es capaz de reasignar los factores de la producción de la manera más productiva y competitiva posible cuando estos tengan que ser reasignados. Factores de la producción entre los cuales hay que considerar en primer lugar a lo que Schumpeter llamó el factor empresarial, ¿sí? Dice, sin embargo, ¿sí?, pero no es así como se entiende el problema la mayoría de nuestros conciudadanos. Para muchos de ellos, la solución tiene que pasar por una ampliación de lo que denominan democracia económica, término genérico tras el cual se esconde la idea de que no puede haber verdadera democracia sin un aumento en la participación directa de los trabajadores en el control y en la gestión de sus empresas. No puede haber verdadera democracia sin un aumento de la participación directa de los trabajadores en el control y en la gestión de sus empresas. Bueno, primero que nada, y más allá de lo que dice LePage, quiero yo compartir con ustedes algunas ideas en torno a este concepto de democracia económica. Porque a mí me parece que la democracia, entendida en el sentido literal del término como el poder del pueblo, ¿sí?, se ejerce en el ámbito de la economía siempre y cuando los mercados puedan funcionar correctamente. A ver, allí donde los mercados funcionan correctamente, y por ello quiero decir, allí donde la única tarea del gobierno con relación a los mercados es vigilar que se cumplan los acuerdos, los contratos establecidos entre oferentes y demandantes, es el pueblo, sobre todo si por el pueblo entendemos a los consumidores, quienes deciden lo que se ofrece a los consumidores. Y en ese sentido, podríamos decir que los mercados, cuando funcionan correctamente, cuando el gobierno lo único que hace es reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de los agentes económicos involucrados en el mercado que no es otra cosa más que la relación de intercambio entre compradores y vendedores, el mercado podríamos decir que es democrático porque se produce y ofrece lo que la mayoría de los consumidores quieren. Déjenme poner un ejemplo. A ver, si nosotros vamos a una tienda, ¿sí?, especializada en la venta de corbatas, ¿qué tipo de corbatas vamos a encontrar en ella? El tipo de corbata que le gusta a la mayoría, o dicho de otra manera, el tipo de corbata que está de moda. Y que algo esté de moda quiere decir no que le guste a todos,
pero sí que le guste a la mayoría. Modas que obviamente van cambiando a lo largo del tiempo, como lo podemos constatar si centramos la atención en el tema de las corbatas. Pero el tipo de corbata que vamos a encontrar en los comercios dedicados a ofrecer y vender corbatas es el tipo de corbata que le gusta a la mayoría. ¿Sí? Y por lo tanto, podríamos decir que ese mercado, el mercado de las corbatas, es democrático. ¿Por qué? Porque se ofrece y produce lo que le gusta a la mayoría de los consumidores. Y en ese sentido podríamos hablar de la democracia económica. Pero hay una cosa interesante y además sobre todo una diferencia fundamental con relación a la democracia política. A ver, vamos a suponer que yo lo que quiero es, imagínense ustedes, una corbata el doble de ancho, es más, vamos a exagerar, el triple de ancho de una corbata normal. Color rosa mexicano. Y que a lo largo de la corbata haya lunares del tamaño de una moneda de 10 pesos, color púrpura imperial. Y que en cada uno de esos lunares, color púrpura imperial, esté bordado con hilo dorado el perfil de Snoopy. Si yo voy al comercio especializado en la oferta de corbatas, este tipo de corbata no lo voy a encontrar porque no está de moda. No es lo que la mayoría quiere. No va de acuerdo con la democracia económica propia del mercado. ¿Quiere esto decir que entonces yo ya me quedé sin mi corbata? No, claro que no. Porque si yo encuentro a un sastre y estoy dispuesto a pagarle lo que el sastre me cobra por hacerme esa corbata, me la va a hacer y yo voy a tener mi corbata. ¿Esto qué quiere decir? Que los mercados, por un lado, son muy democráticos. Por lo general, encontramos lo que le gusta a la mayoría. Pero la minoría excéntrica, que no va de acuerdo con los gustos de la mayoría, no tiene por qué, ¿sí?, quedarse, vamos a decirlo así, sin sus caprichos. Porque si está dispuesto a pagar el precio al cual el productor está dispuesto a producir y ofrecerle lo que él quiere, lo va a lograr. Entonces, en este sentido, los mercados son, por un lado, muy democráticos, pero también por el otro, muy individualistas. Y esta es una diferencia esencial con la democracia política, porque ahí donde ganó el candidato, ¿sí?, con 50% más 1 de la votación, ¿sí?, el 49% restante que no votó por ese candidato tendrá que esperar hasta las próximas elecciones para ver si entonces sí gana el candidato de su elección. Ahí los ciudadanos no pueden ir a buscar a un sastre que les haga la corbata que ellos quieren y que no encuentran en el mercado, ¿sí? Entonces hay que entender muy claro que los mercados en sí mismos son democráticos. En los mercados, por lo general, en los comercios, en las tiendas, encontramos los bienes y servicios que le gustan a la mayoría. Y en ese sentido, los mercados son muy democráticos. Pero esto no quiere decir que aquellos que no estén de acuerdo con esos gustos no puedan, si están dispuestos a pagar el precio al cual alguien está dispuesto a proveerlos, conseguir lo que quieren. Ahora, cuando habla de democracia económica, Henry LePage, en este capítulo, no se refiere a este tipo de democracia económica propia de los mercados, sino a la democracia económica que, según algunos, debería de haber al interior de las empresas. Democracia económica que supondría la participación de los trabajadores asalariados en las decisiones de la empresa, ¿sí? Para muchos de ellos, ¿sí?, la solución a los problemas que puede plantear, ¿sí?, la gestión exclusiva de los directivos de las empresas, tienen que pasar por una ampliación de lo que denominan democracia económica, término genérico tras el cual se esconde la idea de que no puede haber verdadera democracia
sin un aumento de la participación directa de los trabajadores en el control y la gestión de la empresa e incluso en la designación de sus directivos. Y entonces, pues habría que considerar las distintas fórmulas de democratización que puede haber en las empresas con el objetivo, ¿sí?, de que los trabajadores participen directamente en el control y la gestión de la misma. Y luego se pregunta Lepage, ¿qué se puede esperar de todos los proyectos que, de una forma u otra, tratan de reformar, de poner en tela de juicio el derecho tradicional de la propiedad en la empresa? Y vale la pena, antes de empezar a ver cuáles son estas fórmulas de democratización que se han propuesto, vale la pena recordar qué es lo que hay que entender por el derecho tradicional de propiedad en la empresa. Recordemos que el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno más le convenga, con una sola limitante, que al hacerlo no viole uno derechos de propiedad. ¿Y qué quiere decir esto en el caso de la propiedad privada de las empresas? Pues que el derecho a la propiedad privada de las empresas es el derecho a la libertad del propietario de esos activos a usar, disfrutar y sobre todo disponer de los mismos como crea más conveniente, por ejemplo, para lograr el objetivo que el empresario busca en su empresa, que es maximizar sus utilidades. Eso es lo que debe hacer cualquier empresario, ese es el fin que debe buscar el empresario, maximizar sus utilidades, mientras que el fin que debe buscar la empresa, entendida como la organización en su conjunto, debe ser servir de la mejor manera posible a sus consumidores en términos de precio, calidad y servicio. Entonces, lo que Lepage llama el derecho tradicional de la propiedad en la empresa supone la libertad del dueño y nada más que del dueño de esos activos de disponer de los mismos de la manera que crea más conveniente para lograr el fin que busque el propietario, el empresario, que tratándose de un empresario, ese fin no debería de ser otro más que el de maximizar sus utilidades. Pero en el momento en el cual se abre la posibilidad, por ejemplo, a que los trabajadores participen de manera directa en el control y la gestión de la empresa, eso va en contra del derecho a la propiedad privada del empresario de ser él y solo él, por el hecho de ser el propietario de esos activos, quien disponga de los mismos como crea más conveniente, lo cual no quiere decir que el empresario no deba, por ejemplo, escuchar consejos. Ese es otro asunto, pero una cosa es escuchar consejos, pedir opiniones, y otra cosa es que, por ejemplo, tus trabajadores asalariados tengan el derecho, y habría que ver si realmente es un derecho, de participar directamente en el control y en la gestión de la empresa, ¿sí? Entonces, dice Lepage, accionariado, participación, codeterminación, cogestión, autogestión e incluso nacionalización son las distintas propuestas que se han hecho para lograr la democratización de la empresa, entendida como una participación directa de los trabajadores en el control y la gestión de las mismas. Y se pregunta, y repito la pregunta, ¿qué puede esperarse de todos los proyectos que de una forma u otra tratan de reformar, de poner en tela de juicio el derecho tradicional de la propiedad en la empresa? De la propiedad en la empresa. Dice, aunque no pueda por sí solo agotar el tema y solucionar todos los problemas, el análisis económico de los derechos de propiedad tiene, al menos, la ventaja de introducir en el debate un rigor que no siempre se encuentra en el planteamiento de estas cuestiones que muchas veces se manejan a partir de una determinada postura ideológica, o si quieren ustedes, de un prejuicio ideológico, ¿sí? Sostiene dicha teoría
¿sí? La teoría económica de los derechos de propiedad, ¿sí? Que la verdadera solución al problema no consiste en reducir aún más los derechos de propiedad del empresario, introduciendo nuevas exigencias, por ejemplo, una mayor participación directa de los trabajadores en el control y la gestión de la empresa, sino por el contrario, en liberalizar el derecho con objeto de que los agentes se sientan más libres para explorar nuevas vías de asociación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ya lo iremos viendo a lo largo, ¿sí?, del análisis que estoy haciendo de este 6º capítulo del libro de LePage, cuyo título es La propiedad y el poder, la trampa de la democracia económica. Bueno, la primera fórmula de democratización que analiza LePage es lo que él llama la nacionalización, a la cual califica de entrada como una apuesta perdida. La nacionalización. Que dicho sea de paso, ¿sí?, probablemente no es nacionalización, sino gubernamentalización. Porque, a ver, ¿cuáles serían las únicas empresas que en un país podrían, en el estricto sentido del término, nacionalizarse? Las que fueran, ¿sí?, de capital extranjero. Entonces, son de capital extranjero, el gobierno las expropia, se las queda y las nacionalizó. El propietario ya no es un extranjero, sino el gobierno nacional. Pero, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, de una empresa privada de capital nacional, cuyos dueños son nacionales y el gobierno la expropia? Pues no la nacionalizó porque ya era nacional. Entonces, ¿qué es lo que hizo? La gubernamentalizó. Y creo yo que esta es la palabra correcta, gubernamentalizar, ¿sí? Gubernamentalizar. Que esos capitales pasen de ser la propiedad privada de alguien a la propiedad del gobierno, debiéndonos preguntarnos quién, para el efecto práctico de ejercer ese derecho de propiedad sobre esos activos, es el gobierno. Es el gobierno, ¿sí? Pero bueno, de entrada, la primera fórmula de democratización que analiza LePage es, él la llama así, la nacionalización, ¿sí? La nacionalización, ¿sí? Y lo primero que dice es lo siguiente, dice, 2 economistas suizos y un profesor canadiense, ahí vienen los nombres, han realizado recientemente, y hay que recordar que esto fue escrito a mediados de los años 80 del siglo pasado, un balance del conjunto de estudios que en diversos países tratan de comparar la eficacia relativa de las empresas públicas y privadas. Sus resultados son tajantes. Todos ellos confirman con claridad que las empresas públicas se caracterizan por unos costos de gestión más altos que sus competidoras homólogas privadas. Los resultados son tajantes. Todos ellos confirman con claridad que las empresas públicas se caracterizan por unos costos de gestión más altos que sus competidoras homólogas privadas. La razón por la que la empresa pública constituye una forma de propiedad menos eficaz que la empresa privada es simple. Está relacionada con el contexto institucional en el que se mueven este tipo de empresas. Es decir, con las particularidades del sistema de motivaciones y sanciones establecido para aquellos que tienen la responsabilidad de organizar y de dirigir el trabajo de otros. A ver, ¿por qué las empresas privadas obtienen mejores resultados? No le voy a llamar, como dice LePage, que las empresas públicas, sino, cuando me refiero a las mismas, que las empresas gubernamentales.
Porque hay una diferencia entre una empresa pública y una empresa gubernamental. Una empresa pública sería aquella, ¿sí?, que tiene acciones cotizando en la bolsa de valores, ¿sí? Es una empresa abierta al público, tanto por la adquisición de las acciones como por la información que tiene que develar periódicamente para que los accionistas sepan cuáles son las condiciones reales de la empresa de la cual tienen acciones. Entonces, hay que distinguir entre lo que es, en el sentido literal del término, una empresa pública que cotiza en el mercado de valores y una empresa gubernamental que por lo general no cotizan en los mercados de valores. Pero ¿cuál es la causa por la cual una empresa privada, ¿sí?, vamos a decirlo así, está mejor manejada, logra mejores resultados que una empresa del gobierno? Y esto tiene que ver, dice Lepage, con el sistema de motivaciones y sanciones establecido para aquellos que son los directivos, que tienen la responsabilidad de organizar y de dirigir el trabajo de los otros. ¿Y cuál es el primer problema que tienen las empresas del gobierno? Que para todo efecto práctico no tienen dueño, ¿sí? Hombre, el dueño es el gobierno. Sí, bueno, podríamos decir que en concreto los gobernantes, pero esos gobernantes van y vienen, ¿sí? ¿Y qué tienen las empresas del gobierno? No tienen dueños, tienen administradores. ¿Y qué sucede cuando separas la propiedad de la administración? Cuando la administración, ¿sí?, está en manos de alguien que no es el propietario de esos activos. Pues que los incentivos para administrar esos activos de la mejor manera posible no son, vamos a decirlo así, los que deberían de ser. Y déjenme poner un ejemplo. ¿Quién tendrá mejores incentivos para administrar bien una empresa? ¿Sí? Un burócrata de altos vuelos al frente de una empresa del gobierno, sin ser el dueño de la misma, o don Pepe, vamos a llamarle así, el dueño de la tienda miscelánea de la esquina, que es el propietario de esos activos. A ver, si don Pepe administra mal su negocio y lo quiebra, él padece un quebranto patrimonial. En cambio, si el alto burócrata al frente de una empresa del gobierno la administra mal y la quiebra, ¿sí?, a lo mejor se le fincan responsabilidades administrativas, etcétera, etcétera, pero él no padece ningún quebranto patrimonial porque esos activos no eran de su propiedad. Ahora, la pregunta es, cuando una empresa del gobierno quiebra y alguien la quebró, ¿sí?, ¿quiénes sufren un quebranto patrimonial? Volvemos a la pregunta. Bueno, para todo efecto práctico, ¿quiénes son los dueños de esos activos? ¿Sí? ¿Quiénes son los dueños de esos activos? Pero entonces, la razón por la que la empresa pública constituye una forma de propiedad menos eficaz que la empresa privada es simple. Está relacionada con el contexto institucional en el que se mueven este tipo de empresas, es decir, con las particularidades del sistema de motivaciones y de sanciones. Ojo, las particularidades del sistema de motivaciones y de sanciones establecido para aquellos que tienen la responsabilidad de organizar y dirigir el trabajo de otros. Se trata, tal como resume el profesor británico Jack Wiseman, de un hecho que no tiene nada que ver con los hombres ni con sus cualidades profesionales, sino que es inherente a la empresa pública, a la empresa del gobierno, en cuanto constituye una forma específica de organización económica. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Que dada esa forma específica de organización económica que tienen las empresas del gobierno, ¿sí?, hay una serie de razones por las cuales, independientemente de quién
y qué tan bien o mal calificado esté para el trabajo, esté al frente de la misma, hay una serie de razones que impiden que el desempeño de esa empresa del gobierno sea tan bueno como lo sería si en vez de estar en las manos del gobierno, estuviera en manos de los particulares. ¿Sí? Es algo inherente, ¿sí?, a la forma específica de organización económica de las empresas del gobierno. Dice Lepage, nacionalizar, y más que nacionalizar, gubernamentalizar, que insisto es la palabra correcta, es transferir la propiedad de las empresas al Estado, y más que al Estado, al gobierno. Es decir, en teoría, a los electores. Y más que a los electores, podríamos decir, a los ciudadanos. Y son entonces los electores, los ciudadanos, los que se convierten en accionistas, entre comillas, porque al final de cuentas no tienen absolutamente ninguna acción de esas empresas. ¿Sí? De esas empresas. En principio, nada más democrático. ¿Sí? Todos los ciudadanos son propietarios de esa empresa. Pero esos accionistas, entre comillas, no son accionistas como los verdaderos accionistas, por ejemplo, de las empresas privadas. La propiedad que se les confiere es una propiedad colectiva, es decir, indivisa y no negociable. Una propiedad que no pueden vender libremente a los demás, aunque quieran hacerlo. A ver, ahorita en México hay toda una discusión en torno a las dos grandes empresas del gobierno en el sector de la energía, Petróleos Mexicanos por un lado y la Comisión Federal de Electricidad por el otro. Y hay quienes dicen, ¿sí?, que cómo es posible que haya personas, como es mi caso, que nos opongamos a ese tipo de empresa, siendo que son de nuestra propiedad. Bueno, quien diga que las empresas del gobierno son propiedad de todos los ciudadanos, no tiene la más remota idea de lo que, para efectos prácticos, implica el derecho de propiedad. Y lo repito, el derecho de propiedad es el derecho a la libertad, a usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga. Y yo de esos activos, los activos propios de Petróleos Mexicanos, Pemex, o de la CFE, Comisión Federal de Electricidad, no puedo usar, disfrutar y disponer de ninguna manera. Entonces, ¿hasta qué punto es correcto decir que Pemex y Comisión Federal de Electricidad son mías? Si no puedo usar, disfrutar y disponer de esos activos de ninguna manera. Y es precisamente lo que está diciendo Lepage aquí. Dice, nacionalizar, gubernamentalizar, es transferir la propiedad de las empresas al Estado. Yo diría que, en concreto, al gobierno. Es decir, en teoría, a los electores. Yo diría a los ciudadanos. Y son los electores, los ciudadanos, los que se convierten en accionistas, entre comillas, de esas empresas. En principio, nada más democrático, entre comillas, que esto. Pero esos accionistas, entre comillas, no son accionistas como los otros, como los accionistas, por ejemplo, de las empresas privadas. La propiedad que se les confiere es una propiedad colectiva, es decir, indivisa y no negociable. Una propiedad que no pueden vender libremente a los demás, aunque quieran hacerlo. Es decir, cuando se nos dice que las empresas del gobierno son de todos los ciudadanos, es una mentira. Porque ningún ciudadano puede, con relación a esas empresas, usar, disfrutar y disponer de esos activos como crea más conveniente. Como crea más conveniente. Bueno, y una vez aclarado esto, a ver, no nos vayamos con la finta que más quisieran los gobernantes de que nos fuéramos con la finta, porque entonces nadie criticaría
a las empresas del gobierno, ni nadie propondría su desaparición, ¿sí? No nos vayamos con la finta de que esas empresas, de que esos activos son de nuestra propiedad. Si ustedes quieren saber si algo es realmente de su propiedad, pregúntense si tienen la libertad para usar, disfrutar y disponer de eso que se dice de su propiedad, como a ustedes más les convenga. Si lo pueden hacer, eso es de su propiedad. Si no lo pueden hacer, no es de su propiedad, ¿sí? Bueno, continuemos. Dice Lepage, contemplemos las consecuencias de esta forma especial de propiedad, que al final de cuentas es la propiedad gubernamental. Ser eficaz es producir al menor costo posible. ¿Sí? Es el tema de la productividad definida como la capacidad para producir más con menos, para reducir costos de producción, para utilizar menos recursos, ¿sí? Lo cual, si el problema económico de fondo es la escasez, comenzando por la escasez de los recursos necesarios para producir, en la medida en que yo logre reducir mis costos de producción y usar menos factores de la producción para la producción de algún bien o servicio, estoy siendo económicamente eficaz. Porque lo económicamente eficaz es lo que permite reducir lo más posible, minimizar la escasez que comienza por la escasez de los factores de la producción. Entonces, ser eficaz es producir al menor costo, ¿sí? Con el fin de dejar la mayor cantidad de recursos posible para la satisfacción de otras necesidades. El papel de los directivos y de los cuadros de la empresa es tratar de que esto se cumpla. ¿Cómo logramos la mayor productividad posible? ¿O cómo logramos producir y ofrecer el bien y servicio que producimos y ofrecemos al menor costo posible? Pero conseguir tal resultado no es ni fácil ni necesariamente agradable para los que tienen esa responsabilidad. Controlar los costos implica saber decir no a las peticiones de muchos colaboradores. Es, por lo tanto, una tarea ingrata que exige serias motivaciones. A ver, controlar los costos, como dice Lepage, ¿sí? No es ni fácil ni necesariamente agradable para quienes tienen la responsabilidad de controlarlos. Controlar los costos implica muchas veces saber decir no a las peticiones de muchos colaboradores. Colaboradores que probablemente estén actuando en función de su propio interés. Es, por lo tanto, una tarea ingrata que exige ciertas motivaciones. En la empresa privada, la motivación viene dada por la presencia de unos accionistas cuyas rentas provienen del beneficio, es decir, lo que resta una vez que todos los demás colaboradores de la empresa han recibido lo que se les debía. Y para que lo que reste sea lo mayor posible, se necesita que los costos de producción sean los menores posibles o que la productividad de la empresa sea la mayor posible. Al ser los últimos, se refiere a los accionistas de la empresa, en poder servirse de los recursos de la empresa, los accionistas están realmente motivados para preocuparse de que los responsables de la gestión cumplan su tarea de la forma más eficaz posible. Y su tarea es reducir los costos de producción, Lo que ocurre cuando se da paso a la propiedad pública, cuando aparecen las empresas del gobierno, es que desaparecen estos mecanismos. Al tratarse de un bien colectivo, ¿sí?, el caso de la empresa del gobierno, al no ser nadie propietario
de las ventajas que pueden resultar del seguimiento del negocio, y al tener que compartir tales ventajas con los otros accionistas, nadie tiene interés en preocuparse personalmente de lo que ocurre en la empresa. A ver, ¿cuál es una de las causas, tal vez la más importante, por la cual la empresa privada es económicamente más eficaz? Y en economía lo eficaz es, en el ámbito de la producción, lo que reduce costos de producción. ¿Cuál es la razón por la cual la empresa privada es económicamente más eficaz que la empresa del gobierno? El afán de lucro. Es decir, el empresario, ¿sí?, y los accionistas hacen lo que hacen por el afán de lucro, y no solamente por la intención de obtener una ganancia, sino por la intención de maximizar la ganancia. Y una de las condiciones que tiene que cumplirse para maximizar las ganancias es reducir lo más posible los costos de producción, volverse lo más productivo posible. Pero ¿qué sucede con las empresas del gobierno, ¿sí?, que presumen, ¿sí?, de no actuar en función del afán del lucro? Pues que no existe este incentivo, que es el incentivo más poderoso, maximizar utilidades, para minimizar los costos de producción, para volverse lo más productivo posible. Ahí está la primera gran diferencia que explica el mejor desempeño de las empresas privadas, ¿sí?, entre estas, las empresas privadas y las empresas del gobierno. La importancia que tiene el afán de lucro para lograr la mayor productividad posible, es decir, reducir lo más posible los costos de producción. En la empresa del gobierno, la acción de la que se es teóricamente propietario no es ni libre ni voluntariamente negociable. Y además, estrictamente hablando, esas acciones no existen. No existen, ¿sí? Si yo tengo acciones de una empresa privada, ¿sí?, en cierto grado soy propietario de esa empresa. Pero cuando a mí me dicen, es que tú como mexicano eres propietario de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, la primera pregunta que tendría que ser, bueno, de acuerdo, ¿dónde están mis acciones? No, pues es que no hay acciones. Bueno, entonces realmente soy el propietario. ¿Realmente tengo la libertad para usar, disfrutar y disponer de esos activos como crea más conveniente? No, claro que no. Claro que no. Tal es el drama, dice Lepage, de la propiedad gubernamental. Al hacer imposible la presencia de un mercado descentralizado de la propiedad y al impedir la existencia de un sistema de precios libres que sintetizan en todo momento el conjunto de informaciones adquiridas de forma dispersa, se elimina el único mecanismo que podría facilitar la utilización de esa especie de inteligencia colectiva que son los mercados, ¿sí?, que transmite un conjunto de informaciones mucho más importantes que las que en su caso podría reunir un grupo de individuos, incluso aunque dispusieran de una organización más perfecta. De una organización más perfecta. A ver. Tal es el drama de la propiedad gubernamental. El hacer imposible la presencia de un mercado descentralizado de la propiedad. Claro. A ver, ¿hasta qué punto el gobernante en turno tiene la libertad para poder vender
las empresas gubernamentales. Ahora, claro, así como hay gubernamentalizaciones, expropiaciones de empresas privadas que se las termina quedando el gobierno, hay privatizaciones. ¿Sí? Hay privatizaciones y puede haberlas. ¿Sí? Pero la libertad que tiene un gobernante para privatizar las empresas del gobierno es muchísimo más limitada que la libertad que tiene un empresario privado para disponer de sus activos como crea más conveniente. Y además, el tema de que si bien es cierto que se dice que somos los propietarios de esas empresas, pues para todo efecto práctico no lo somos. Los ciudadanos no lo somos. No tenemos acciones y por lo tanto no hay un mercado accionario donde podríamos comprar y vender las acciones de estas empresas, lo cual es una condición necesaria, como ya lo vimos con cierto detalle en las dos sesiones anteriores, para que las empresas sean manejadas de la mejor manera posible, de la mejor manera posible. Es cierto, dice Lepage, las empresas públicas están sometidas a toda una serie de controles, pero todo esto no cambia en nada, ¿sí? Todo esto no cambia en nada el problema, ¿sí? Contemplemos el caso de los miembros del Consejo de Administración. Al ser la empresa propiedad de la nación, se excluye la posibilidad de que los administradores puedan tener en ella cualquier tipo de interés financiero. Para los representantes de los poderes públicos, los criterios para los nombramientos son naturalmente políticos. La fidelidad y la conformidad con los criterios políticos del poder cuentan más para su carrera futura que su eficacia como directivos. El hecho de que la empresa esté nacionalizada, sea del gobierno, da a los trabajadores la certeza casi absoluta de que en caso de dificultades, los poderes públicos no vacilarán en agotar los fondos de los contribuyentes para tapar, al menos durante un cierto tiempo, los agujeros que se puedan producir. ¿Sí? A ver, ¿a quiénes ponen al frente de las empresas del gobierno? Generalmente a políticos, no a personas que tengan experiencia directiva, experiencia empresarial. Y si una empresa del gobierno es mal administrada y quiebra, pues se sabe que al final de cuentas, por ser del gobierno y por poder el gobierno disponer de parte del producto de los ciudadanos cobrándoles impuestos, muy probablemente se las vaya a rescatar. Es decir, hay un riesgo moral. A ver, ¿cuándo surge un riesgo moral? Cuando la persona no va a ser responsable, al menos no al 100%, de las consecuencias, sobre todo de las malas consecuencias, de sus decisiones y de sus acciones. Y si yo sé que no voy a ser responsable de las consecuencias de mis malas decisiones, ¿sí? Falta un incentivo muy fuerte para que mis decisiones sean las correctas. Y ese incentivo es que si tomo una mala decisión, yo voy a ser responsable de las consecuencias, pero si no voy a ser responsable de las consecuencias, están dados los incentivos para que yo no tome las mejores decisiones posibles. Y esto pasa con los directivos de las empresas del gobierno. Saben que al final de cuentas, si toman malas decisiones y quiebran a la empresa, pues ahí está el gobierno para rescatarla. De entrada, porque es su empresa, es una empresa del gobierno. Pero claro, ¿de dónde saca el gobierno los recursos para rescatar a la empresa? Pues al final de cuentas, hoy, mañana o pasado mañana, de una u otra manera, del bolsillo de los contribuyentes. ¿Sí? El hecho de que la empresa esté nacionalizada
que sea propiedad del gobierno, da a los trabajadores de la misma la certeza casi absoluta, pudiera haber una excepción que tal vez confirmaría la regla, de que en caso de dificultades, los poderes públicos, el gobierno, no vacilará en agotar los fondos de los contribuyentes para tapar, al menos durante un cierto tiempo, los agujeros que se puedan producir. ¿Sí? Los agujeros que se puedan producir. ¿Sí? Y además, a las empresas del gobierno siempre les faltará un elemento esencial, el informe colectivo del mercado, cuya característica es la de sintetizar en un precio abstracto, pero de fácil acceso para todos, infinitamente más información sobre las condiciones relativas de producción y de gestión de la que un hombre solo o incluso un equipo podrá llegar a obtener. Incluso si llegásemos a imaginar que los seres humanos pudieran llegar a saber tanto como lo que representa la inteligencia colectiva del mercado, aún nos quedaría por resolver el problema de la utilización de tales informaciones. Dice, cuando existe propiedad privada, información y sanción van de la mano. La libertad con la que el accionista puede vender sus títulos de propiedad en un mercado en el que las cotizaciones de las acciones reflejan el valor que los especialistas conceden a la calidad de la gestión de los equipos directivos en vigor, impone serias exigencias a los directivos, nada de la cual sucede en las empresas del gobierno. No ocurre lo mismo en la empresa del gobierno, en donde, por el contrario, control, información y decisión, es decir, sanción, aparecen totalmente disociados. Consecuencia, los dirigentes de las empresas del gobierno dispondrán siempre de una mayor libertad para interpretar en su beneficio, ¿sí?, los imperativos de gestión que sus homólogos privados. Todas estas razones, información inadecuada, controles atenuados, sanciones vagas y lejanas, explican que las empresas públicas sean económicamente menos eficaces, entre otros, porque es posible observar que en concepto de salarios, equipamientos y gastos generales gastan mucho más de lo que estarían dispuestos a aceptar si estuviesen sometidos a las reglas de la gestión privada. Conclusión: justificar las nacionalizaciones con el argumento de que pueden aportar al país una mayor eficacia, producir y ofrecer bienes y servicios, ¿sí?, a menor precio que la empresa privada, y con ello un mayor índice de crecimiento económico, es un contrasentido que forma parte de la intoxicación ideológica. Se trata de algo imposible debido a las propias características de la organización de los derechos de propiedad en el seno de la empresa pública, suponiendo que realmente haya derechos de propiedad en la empresa del gobierno. La propiedad pública, la propiedad gubernamental, no es sino una forma, ojo, arcaica de propiedad que implica costos de control y costos de mediación, que ya vimos en las dos sesiones anteriores, extremadamente altos, mientras que la historia de la propiedad privada nos muestra un movimiento permanente de progreso y de innovación para reducirlos, ¿Sí? Para terminar, dice Lepage, aparece en todo esto el tema de considerar la gubernamentalización de empresas privadas como parte de, vamos a decirlo así, los mecanismos o fórmulas de democratización de la empresa. Aparece en todo esto una paradoja evidente, pero ello se explica con cierta claridad si se considera la razón profunda de las nacionalizaciones, de las gubernamentalizaciones,
de las expropiaciones de empresas privadas. No es la búsqueda del interés general, sino la creación de ciertas rentas de situación en beneficio de categorías muy particulares de ciudadanos. La gubernamentalización es, en primer lugar y ante todo, una máquina de transferencias. Transferencia del poder en beneficio de aquellos que, con ello, obtienen salarios más altos y más seguridad en el empleo. Es decir, el beneficio que se busca cuando se expropian empresas privadas y se gubernamentalizan es el beneficio de quienes van a estar al frente de las mismas, ¿Cuáles son las tres desventajas de las empresas del gobierno? En primer lugar, sí, que son empresas del gobierno en las cuales el derecho de propiedad sobre esos activos, ¿sí?, no está puntualmente definido. ¿Quién es para todo efecto práctico el propietario de los activos propios de una empresa del gobierno? Ese es el primer inconveniente. Estas empresas, más que propietarios, ¿sí?, que pudieran padecer un quebranto patrimonial si la empresa está mal administrada y quiebra, más que propietarios, tienen administradores, ¿sí? En segundo lugar, que por lo general son monopolios y por lo tanto empresas al margen de la disciplina de la competencia. Entonces, a ver, si tú estás al frente de una empresa de la cual no eres propietario, con lo cual no están dados todos los incentivos para que la administres de la mejor manera posible. Y además, esa empresa es un monopolio gubernamental al margen de la competencia, por lo que no estás sujeto a la disciplina de la competencia. Y si además, ¿sí?, como muy probablemente sucedería si administras mal y quiebras, ahí está el gobierno para inyectarle recursos a la empresa, pues ¿qué incentivos existen para estos directivos de ser económicamente lo más eficaz posible, lo cual quiere decir, ¿sí?, maximizar la productividad de esa empresa, o dicho de otra manera, minimizar sus costos de producción? Y el tercer inconveniente es que, por lo general, estos monopolios gubernamentales se dan en los sectores estratégicos de la economía, que son aquellos que proveen de bienes y servicios al resto de las actividades económicas. Un caso muy claro, todo lo relacionado con la energía, tanto por el lado del petróleo como por el lado de la electricidad. ¿Qué actividades económicas, desde la producción de bienes y servicios hasta su consumo, no requieren para su realización algún tipo de energía proveniente o del petróleo o de la electricidad? Todos. Entonces, claro, las empresas estratégicas que proveen de bienes y servicios al resto de las actividades económicas tendrían que proveerlos de la manera más competitiva posible, y esto quiere decir al menor precio posible y o con la mayor calidad posible y o con el mejor servicio posible, para lo cual deben estar sujetas a la disciplina de la competencia, lo que no sucede con los monopolios en general y mucho menos con los monopolios en particular. Es decir, en el caso de las empresas del gobierno, ¿sí?, están en términos generales y en la gran mayoría de los casos dadas todas las condiciones para que las mismas no sean lo más productivas posibles. Comenzando por el hecho, y esto es lo que presumen, y bien analizado es un sinsentido enorme, de que
lo que las mueve a esas empresas no es el afán de lucro. Y si no las mueve el afán de lucro, si no hay un propietario que vendría a ser el empresario privado, cuyo objetivo es maximizar sus utilidades, pues no está dada una de las principales condiciones para volverse más productiva y reducir sus costos de producción. ¿Sí? Y además, la pregunta que deberíamos haber hecho desde el principio, ¿es legítima tarea del gobierno producir, ofrecer y vender bienes y servicios? Lo cual nos lleva a otra pregunta más interesante. ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno? Lo cual tiene que ver con la pregunta no qué puede hacer el gobierno, sino qué debe hacer el gobierno, lo cual nos lleva a otra pregunta. ¿Hay una manera objetiva de responder a la pregunta qué debe hacer el gobierno para poder responder a la pregunta si es legítima tarea del gobierno producir, ofrecer y vender bienes y servicios? La respuesta es que no. Y la respuesta es que no por las razones que hemos venido dando, rescatando lo que dice Lepage en este capítulo 6 de su libro ¿Por qué la propiedad?, de por qué una empresa del gobierno nunca va a obtener los mismos resultados que una empresa privada. Y si esos recursos en manos de una empresa privada darían mejores resultados, tendrían que estar en manos de una empresa privada. Ahora, ¿qué se requiere para que las empresas privadas den los mejores resultados posibles? Pues, entre otras cosas, que operen en el contexto de una economía de mercado, en el sentido institucional del término, siendo tales aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos a la libertad individual y a la propiedad privada están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, nada de lo cual se da en aquellos países en los cuales existe la posibilidad de expropiación de empresas privadas. Bueno, hasta aquí esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.